presidente, bienvenido a esta entrevista interactiva, la primera, decía, su campaña de las que comenzamos a hacer en este periodismo digital, un periodismo en el que hemos querido vincular, sobre todo en este caso, a los jóvenes, que son los protagonistas de esta convocatoria que hemos hecho abierta para que estas personas que están comenzando el trabajo laboral, la época laboral de su vida, se asisten a una campaña presidencial pensando ¿qué hay para mí? Hemos convocado entonces a los jóvenes de todos los países que nos acompañan, América Latina, y también a quienes han participado a través de las convocatorias por las redes sociales. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, presidente. Estamos conectados con Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y México. Pues todos los jóvenes están viendo esta entrevista, muy interesados en la realidad sociopolítica de Latinoamérica, así que muchas gracias por aceptar la invitación. La educación es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes y por eso vamos a comenzar con Eduard Borges, que envió su pregunta a la convocatoria por Facebook. Mi nombre es Eduard Borges, estudiante de Mercado y Publicidad. Mi pregunta para el presidente Santos es: ¿cómo piensa generar empleo justo para los jóvenes, teniendo en cuenta los nuevos contratos laborales creados para beneficiar a los empresarios? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, María Alejandra, Carolina, y a todos por esta oportunidad. Para mí es una gran oportunidad. El agradecido soy yo por esta entrevista, poderme dirigir a la juventud de todas las Américas, porque están aquí todos los países americanos. La pregunta específica: ¿qué se puede hacer para la juventud, el empleo de la juventud, las condiciones de la juventud? Ahí, afortunadamente, Colombia en estos últimos años ha logrado comenzar a generar un empleo y empleo formal y concentrado en el empleo entre los 18 y los 26 años, que es donde está más concentrado el desempleo. En cualquier país son los jóvenes los que hoy están más desempleados, y ahí hemos concentrado esfuerzos que son producto de una conjunción de políticas: más crecimiento económico, leyes específicas. Por ejemplo, hay una ley que pasamos en Colombia que se llama la ley del primer empleo, que le damos incentivos a las empresas para que contraten jóvenes, contraten personas que van a tener su primer empleo. Ahí hay unas deducciones tributarias. Por otro lado, la reforma tributaria que aprobamos tiene un artículo específico para abaratar los costos de emplear a alguien. Y todo eso nos ha permitido ser el país de América Latina con la mayor generación de empleo en estos últimos 4 años de toda la región. Hemos logrado bajar el desempleo mes tras mes durante 43 meses seguidos, pero por supuesto todavía hay mucha gente desempleada. Hay casi 2 millones de personas, entre ellas la mayoría jóvenes, y por eso tenemos que insistir más en estas políticas y en políticas nuevas, como por ejemplo, si uno le pregunta hoy a los jóvenes ¿qué les gustaría? ¿Emplearse o tener una empresa? Ya la mayoría están diciendo: yo quiero tener mi propia empresa. Entonces, concentrarnos también en el emprendimiento, en darles oportunidades para poder comenzar su propia empresa. Eso es un factor que cada vez se está volviendo más importante. Y por supuesto, para cualquiera de las dos, o bien emplearse o bien crear su empresa, la educación es la forma más efectiva para generar esas oportunidades. Carolina, ¿tiene la pregunta de Santiago? Sí, ahora vamos con Santiago Rodríguez y nos quiere hablar sobre la sostenibilidad de la clase media. Hola, mi nombre es Santiago Rodríguez, tengo 19 años y estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana. Gracias a Confidencial Colombia y a Terra por permitirme preguntarle al presidente candidato. Señor presidente, mi pregunta es: ¿qué medidas busca implementar para crear y mantener una clase media mayoritaria en nuestro país? Gracias. Gracias por la pregunta, y mire la coincidencia. Hoy salieron las cifras
de reducción de pobreza y de pobreza extrema en Colombia. Lo primero que hay que hacer para cualquier sociedad es aumentar y fortalecer la clase media, que es la esencia de la sociedad. Una sociedad con una clase media pujante es una sociedad sana, que progresa. ¿Y cómo aumentamos la clase media? Sacando gente de la pobreza y de la pobreza extrema para ponerla en la clase media. Una vez esté en la clase media, tenemos que darle los instrumentos para mantenerse y progresar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo? Con crecimiento económico, con oportunidades de empleo, con capacidad para que las familias tengan acceso a los servicios básicos, educación. Por eso decretamos la educación gratuita del grado 0 al grado 11 en las instituciones públicas, que los hijos puedan ir a las universidades, ir a los centros tecnológicos, que el servicio de salud funcione. Todo eso hace parte del proceso de fortalecimiento de la clase media y por supuesto que las familias se sientan también partícipes de sus comunidades, que cada vez sientan que son importantes dentro de la toma de decisiones de sus propias comunidades, y para eso hay que hacer una labor muy focalizada en las comunidades. Presidente, queríamos contarle que estamos en directo también con 5 universidades en Bogotá que han reunido un grupo importante de estudiantes en salones, en auditorios y que nos están siguiendo en este momento. Así que saludamos a todos los que nos acompañan desde la Universidad del Rosario, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Sergio Arboleda, el IMPAU, que también se ha sumado a esta iniciativa. Uno de los temas ligados a esto que hemos hablado ya sobre el empleo y digamos, la clase media, esa preocupación de cómo se amplía dentro del bloque pues, de colombianos, es el salario mínimo, y la preocupación la tiene Natalia Lozada. Mi nombre es Natalia Lozada, soy publicista y en este momento estoy viviendo en Buenos Aires. Quiero agradecer este espacio que me brinda Confidencial Colombia y Terra, y mi pregunta para el señor presidente es la siguiente. ¿Por qué los colombianos no nos merecemos un salario mínimo legal decente? Gracias. Concreto. Mire, uno responde ahí con los hechos. En los últimos 3 años, 4 años inclusive, porque ha habido 4 negociaciones de salario mínimo, en todas esas negociaciones o en las decisiones que el gobierno toma, porque cuando no hay acuerdos con los interlocutores, que son básicamente las centrales obreras y los gremios de la producción, hay un comité llevado por ley para acordar el salario mínimo. Cuando no hay acuerdo, lo fija el gobierno por ley, por decreto. Sí. Hemos logrado de esas 4 negociaciones en 2 ocasiones llegar a acuerdos. Eso es bastante inusual. Sí. Y en todas las decisiones, tanto las que ha tomado el gobierno unilateralmente como las decisiones acordadas, el salario mínimo ha sido muy superior a la inflación. Es decir, que el salario mínimo ha venido ganando poder adquisitivo en los últimos años, y hay que continuar esa tendencia, porque el salario mínimo, no nos digamos mentiras, no alcanza para la inmensa mayoría de la gente que vive con un salario mínimo. Entonces, en la medida en que podamos ir aumentando por encima de la inflación ese salario mínimo, o sea, ganándole espacio y dándole más poder adquisitivo a las personas que dependen de un salario mínimo, pues la sociedad va a ser mejor y más igualitaria. No olviden todos enviar sus preguntas por Twitter al hashtag Santos Responde. Estamos esperando para contestarlas en un rato. Presidente, Santiago Álvarez tiene una pregunta acerca de por qué tenemos un país tan rico en temas naturales y nos faltan otras cosas aún por explotar.
Mi nombre es Santiago Álvarez, soy estudiante de 10º grado en el municipio de Envigado y tengo 16 años. Me alegra tener este espacio que nos abre Confidencial Colombia y Terra. Señor presidente, mi pregunta es, ¿por qué Colombia, siendo un país tan rico en minerales, en petróleo y en millones de hectáreas para sembrar, es un país pobre, lleno de violencia, de robos, de asesinatos y de millones de personas viviendo en la calle? Le coloco como ejemplo Japón y Suiza, son países pequeños, sin casi minerales, sin casi hectáreas para sembrar y son potencia mundial, porque si ellos han podido convertir ese país en un lugar digno para vivir, ¿por qué nosotros no podemos cambiar la política que llevamos? Muchas gracias, pregunta directa y al grano. Y documentadísima. Y la respuesta es también muy directa. Exactamente eso es lo que queremos hacer. Colombia es un país muy rico, lleno, como decía Santiago, muchacho que nos estaba haciendo la pregunta, Santiago, lleno de recursos naturales de todo tipo. Tenemos energía, tenemos una biodiversidad, tenemos agua, tenemos un capital humano maravilloso. Los colombianos se han distinguido en todas partes por su capacidad, por su creatividad. Tenemos todo, sin embargo, somos un país lleno de violencia, un país lleno de desigualdades, y eso es lo que estamos tratando de corregir. Por un lado, nuevamente repito, hoy salió las cifras de pobreza, pero también salieron las cifras de pobreza extrema, de la miseria. Hemos logrado por fin bajar el índice de miseria, de pobreza extrema, a un dígito. Eso es un logro maravilloso que hoy se supo, hoy, 9.1. Eso sin embargo, nos obliga a hacer mucho más, porque lo que queremos, y ese es uno de los propósitos que hemos puesto como propuesta de campaña y propuesta al país, es eliminar totalmente la miseria de este país en los próximos 10 años. Y se puede, si seguimos la tendencia que hemos logrado en estos últimos años, se puede eliminar totalmente la miseria de este país. La violencia, por eso estamos en el proceso de paz, por eso estamos buscando la paz. Si logramos que en lugar de matarnos en las selvas, en los valles, en todos los sitios más remotos del país, nos sentemos y resolvamos nuestras diferencias por las vías democráticas, por las vías civilizadas, este país va a poder aprovechar mucho más esas riquezas que durante 50 años no las hemos podido aprovechar por el conflicto armado, porque un conflicto que nos ha venido desangrando, que nos ha venido polarizando, que ha generado resentimiento, que ha abierto demasiadas heridas. Por eso yo estoy absoluta y totalmente comprometido con lograr la paz, que es la base de la solución de esos otros problemas. Recuerden que nos pueden escribir las preguntas a esta entrevista interactiva con el presidente Juan Manuel Santos con el hashtag Santos Responde. Presidente, nos llega una pregunta desde la Universidad del Rosario, donde están siguiendo, como decíamos antes, esta entrevista en directo. Es de Alberto Aguilar y pregunta: ¿por qué no ha sido posible que en Colombia exista la educación gratuita? Sí es posible, porque ya es gratuita para la educación básica y media. Yo firmé un decreto, es de los decretos que más satisfacción me ha producido. Educación superior. En donde la educación es gratuita del grado 0 al grado 11 para todos los niños y niñas de Colombia que quieran ir a una educación al colegio público y que por algún motivo no puedan. No solo eso, sino que hemos dado libros gratis para los que no pueden comprar los libros. O sea, hemos aumentado muchísimo el acceso a la educación básica y media. Hemos hecho un gran esfuerzo para ir aumentando el acceso a la educación superior, a las universidades, a los centros tecnológicos. El SENA, por ejemplo, lo hemos venido fortaleciendo, pero ahí tenemos que hacer mucho más. Parte del programa que tenemos es concentrarnos ahora en mejorar el acceso a la educación superior, a los centros técnicos y tecnológicos, fortaleciendo el SENA como un centro de capacitación para que la gente tenga las herramientas para poder buscar y conseguir un empleo. Y esa educación tenemos que hacerla cada vez más accesible, sobre todo a los estratos que no tienen con qué pagar una educación superior, y esa es parte del programa. Nosotros tenemos una meta muy ambiciosa,
y es hacer de América Latina, que Colombia sea el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Si queremos hacer eso, tenemos que trabajar desde ya muy duro, porque estamos muy rezagados, pero lo podemos hacer. Y parte de eso tiene que ver, primero, primera infancia. Los niños y las niñas tenemos que cuidarlos en ese periodo que es fundamental. Luego, educación básica y media, ahí tenemos que aumentar la calidad de esa educación. Y luego la educación superior. Y ahí tenemos que concentrarnos mucho más, mejorando la oferta de las universidades, fortaleciendo las universidades y subsidiando a los que no pueden asistir a la universidad para que puedan asistir, y también los centros técnicos y tecnológicos, que es un espacio donde nosotros no hemos sido muy buenos. La relación entre universitarios y personas que se gradúan de los centros técnicos y tecnológicos es 2-1, cuando debería ser al contrario. Por cada universitario, 2 en centros técnicos y tecnológicos. Es lo normal para una economía que sea viable hacia el futuro. Presidente, empezamos con la franja internacional. Nos preguntan desde Argentina, volviendo un poco a eso que hablábamos anteriormente sobre la paz. ¿Qué impacto tendría en Latinoamérica en el corto plazo el proceso de paz en Colombia? El proceso de paz en Colombia, si somos exitosos, si logramos la paz, tendría un efecto muy importante en toda la región y en el mundo entero. Primero porque es el único conflicto armado que hay en toda la región. Es un conflicto que por diversos motivos les llega indirectamente también a toda la región. Pero hay un factor de muchos que voy a mencionarlo, porque en este momento se está discutiendo, hoy a esta hora se está discutiendo el tema del narcotráfico. Colombia ha sido el proveedor más importante, el mayor proveedor de cocaína y de marihuana durante muchos años, sobre todo de cocaína, al mundo, y la región se ha visto afectada muchísimo por el narcotráfico. Imagínense ustedes, si Colombia logra que las FARC, que protegen los cultivos de coca, que se financian del narcotráfico, se convierten en aliados del Estado colombiano para erradicar esos cultivos de coca, reemplazarlos por cultivos lícitos y combatir toda la cadena del narcotráfico, el efecto que eso tendría, no solamente en Colombia, sino en todos los países que hoy están siendo víctimas del narcotráfico de droga que se produce en Colombia, o que se produce en Perú, o que se produce en Bolivia. Ese solo efecto es un efecto muy positivo para toda la región. Por supuesto que hay efectos adicionales y muy importantes. El hecho de no tener el conflicto armado en Colombia va a facilitar la gobernabilidad de toda la región. Ese conflicto armado que se atraviesa como una flecha venenosa en todas las relaciones entre los países de la región. Algunos los acusan de estar apoyando a la guerrilla, apoyando la lucha armada, apoyando el terrorismo. Todo eso es motivo de fricciones y de peleas y de enfrentamientos. Entonces, si removemos de la región ese conflicto armado, todos vamos a estar mejor. Pues el tema de la paz y el impacto en América Latina también depende un poco de nuestro vecino de arriba, y por eso viene una pregunta sobre ese tema desde Estados Unidos. Hola, buenas, mi nombre es Aymara Serrano, yo resido en los Estados Unidos y quería hacer una pregunta al presidente Juan Manuel Santos de Colombia, que si en su reciente visita acá a Estados Unidos, hablar con el presidente Obama, que si se discutió en algún momento la capacidad de Estados Unidos de poder intervenir con Colombia para mantener la paz allá. Pues mire, se discutió el conflicto armado en Colombia, la intención que tenemos en Colombia de acabar con ese conflicto, mi obsesión por buscar la paz
y la forma como Estados Unidos puede colaborar, pero la palabra intervenir a mí no me gusta, que intervengan en los asuntos internos de Colombia. Sí. Estados Unidos no va a intervenir aquí, solamente si los llamamos para que nos ayuden. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Pensando, por ejemplo, en el post-conflicto. Y eso lo discutimos con el presidente Obama. Todas esas oportunidades que podemos tener para que el post-conflicto se pueda dar de la mejor forma posible, y la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, nos debe ayudar, ojalá nos ayude, porque tan difícil como llegar a la paz va a ser administrar el posconflicto, cumplir con los acuerdos, incorporar toda la gente que está hoy armada en la vida civil, en la vida normal. Eso requiere un gran esfuerzo. Muchos países que han tenido procesos de paz han sufrido mucho por no prepararse en el posconflicto, y yo le pedí al presidente Obama que nos ayude con tecnología, con educación, con proyectos productivos en el campo, para darles las oportunidades a los campesinos, no solamente los que están hoy trabajando en el campo, sino los que van a trabajar el día de mañana. En todo eso puede Estados Unidos y toda la comunidad internacional ayudar muchísimo. Presidente Santos, nos preguntan desde Chile sobre la forma en que se convierten ciertos personajes en íconos para la juventud. Este año en Chile fue muy famosa la serie El Patrón del Mal. Lo primero es saber si usted la vio. ¿Cómo se combate esa especie de endiosamiento de una figura tan polémica como Pablo Escobar Gaviria? Finalmente, presidente, a 20 años de la muerte de Pablo Escobar, ¿ha logrado su país sobreponerse al nefasto legado del mayor narcotraficante del mundo? La respuesta es sí, a la segunda pregunta sí, y a la tercera pregunta sí. Vi toda la serie, todos los capítulos. Buena serie, creo que eso demuestra el talento de nuestros actores colombianos, y ha tenido mucho éxito en muchas partes del mundo, como muchas de nuestras telenovelas. Por fortuna, Colombia, aunque un poco tarde, se dio cuenta del peligro que significaba el narcotráfico, los carteles de la droga, carteles que prácticamente tenían doblegada la democracia colombiana, a un costo muy alto. Colombia ha sido el país que ha pagado el costo más alto en todo el planeta en la lucha contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto, pero con mucha determinación, logramos doblegar esos carteles. Todos los grandes capos, Pablo Escobar y el resto de los grandes capos, están o en una tumba o en una cárcel. Nosotros logramos desmantelar esos grandes carteles, aunque no hemos logrado desmantelar el negocio. El negocio sigue, el narcotráfico sigue. Ahora pues se ha reducido en Colombia y ya no tienen ese poder destructor de los grandes carteles, pero ahora hay cartelitos dedicados al mini tráfico, a la mini extorsión. Tenemos que combatirlos con igual contundencia porque hacen también mucho daño. Pero nuestro éxito relativo, porque no hemos logrado acabar con ese negocio, ha significado que en otros países, ese es el efecto del balón, que uno lo espicha por un lado y sale por el otro, que esas organizaciones se vayan a otros países. Por eso yo he hecho un llamado a que el mundo discuta formas más efectivas de luchar contra el narcotráfico, porque lo que hemos hecho en los últimos 40 años, la verdad, Monder y Ronda, es que no hemos sido exitosos. La guerra contra las drogas no la hemos ganado, y Colombia lo puede decir siendo el país que más sangre y que más sacrificio ha hecho, y siendo el país que ha sido relativamente el más exitoso. Sin embargo, seguimos con el problema aquí y en el resto de la región, y en el resto del mundo, porque no es un problema solamente de América. Por eso hemos hecho un llamado a que todos los países, porque eso no lo puede solucionar un solo país, discutamos si hay formas más efectivas y más eficaces, con mejores resultados, de luchar contra ese flagelo del narcotráfico, que en otros países diferentes a Colombia, esa capacidad de las mafias de ir doblegando
poderes tradicionales pues se está incrementando infortunadamente. Yo me estoy mordiendo la lengua porque hoy los que tienen la palabra son los estudiantes que aceptaron ser periodistas por un día en esta entrevista interactiva, porque quisiera hacerle una contrapregunta muy pequeña frente a eso. ¿A usted qué sentimiento le trajo ver la serie en ficción? Porque hubo mucha controversia alrededor si Colombia ya está lista para hacer estos experimentos de volver ficción algo tan doloroso que fue la realidad de Escobar. Yo viví ese episodio, mi familia, yo estuve ahí presente, a mí me tocó tomar decisiones como la de denunciar la famosa reunión del expresidente López con el cartel de Medellín en Panamá. Se me vino un mundo encima, todavía no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y eso salió en la serie? ¿Eso salió en la serie? Sí, claro, eso salió en la serie. Yo veía, hay aspectos de la serie que no son estrictamente lo que sucedió, es ficción, pero por supuesto que yo veía cómo transcurría y recordaba los episodios que me tocó a mí. Yo estaba en ese momento de subdirector del diario El Tiempo, el secuestro de mi primo Francisco, el manejo que se hizo de ese secuestro, todo eso lo vivimos en carne propia. Pero yo creo que el país sí está maduro para tener, digamos, experiencias como la que usted menciona, de tener una serie que recuerda momentos muy complejos. Ojalá que eso, como suele suceder con la historia, nos sirva de lección para no ser laxos y para tener una mano firme cuando se requiere frente a fenómenos como el del narcotráfico, que por eso digo, nosotros nos demoramos mucho en darnos cuenta del peligro que eso significaba para el país. Gracias. En este momento el hashtag Santos Responde es tendencia en Colombia en Twitter. Gracias a todos por continuar con nosotros en esta entrevista interactiva con el presidente Juan Manuel Santos. Nos preguntan ahora desde Argentina un tema que tiene que ver justamente con esta entrevista, las nuevas tecnologías y el desarrollo para el país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Colombia en relación al desarrollo de las nuevas tecnologías? Un desafío enorme. Nosotros nos propusimos, yo me propuse hace 4 años, conectar todo el país con fibra óptica y banda ancha, precisamente porque me daba cuenta, y cada vez que veo lo que está pasando me ratifico, que la tecnología va a jugar un papel más importante, cada vez más importante, en cualquier política pública de educación, de medicina, la telemedicina, la teleeducación. Entonces, ese objetivo que todo el mundo me dijo que estaba loco, que no se podía lograr, lo vamos a lograr este año. Todos los 1.102 municipios del país van a estar conectados con fibra óptica y banda ancha. El gran reto ahora es cómo utilizamos esa infraestructura de la mejor forma posible para luchar contra la pobreza, para mejorar la calidad de nuestra educación, para mejorar la calidad de la medicina. Ya tenemos experimentos muy exitosos de telemedicina en ciertos sitios muy remotos del país, donde en lugar de traer el paciente hasta Bogotá o hasta una ciudad capital de cualquier departamento, se está atendiendo a través de la tecnología en el puesto de salud de ese sitio muy remoto, un médico de muy alta calidad, muy preparado, de especialista, atiende a ese paciente a control remoto, le diagnostica pues los remedios que debe tomar. O sea, eso ya está sucediendo. Ya en muchas clases de los niños que están conectados por internet en sitios remotos, se están dando clases a control remoto de los mejores profesores en materias que a ellos les interesa. O sea, eso ya es una realidad. El gran reto es volverlo ya masivo y utilizarla cada vez mejor. Presidente, nos preguntan desde Twitter, desde la Universidad de Impau, @Fernanda Seré, ¿con qué recurso cuenta la Nación y qué planes se tienen propuestos para el plan Vive Digital 2? Vive Digital, que está muy conectado con esto de la tecnología. Vive Digital tiene, como para los que no sepan, esta conexión de internet, fibra óptica de todos los municipios, tiene
una serie de políticas simultáneas, paralelas, complementarias. Estamos abriendo puntos donde la gente puede acceder a tener computadores, a estar conectados, a estimular el uso de las tecnologías. Eso se ha venido financiando con las empresas, por ejemplo, celulares, que pagan una serie de impuestos y van a alimentar un fondo que a su vez se invierte en estas tecnologías. Ahora, por ejemplo, que vamos a ampliar el uso de las tecnologías, lo que llaman el 4G, todo eso va a generar recursos que a su vez van a ser invertidos en seguir aumentando el acceso de la gente a la tecnología. Hemos repartido más de 2 millones de computadores y tabletas regaladas para que los niños se familiaricen con esas tabletas, con esos computadores. En los colegios, prácticamente en todos los colegios, queremos que haya un centro de cómputo donde todos los niños tengan acceso. ¿Con qué objetivo? Que los niños de Colombia, los más pobres, tengan la misma tecnología, el mismo acceso a la tecnología, al internet, con los mismos computadores, los mejores del mercado, que a propósito en Colombia son los más baratos de toda América, por las políticas que hemos puesto en marcha. No tienen IVA, hemos tomado decisiones para que la importación de los elementos sea el más barato posible. Hoy un computador es más barato en Colombia que en cualquier otra parte de América Latina, pero eso lo que queremos es que los niños tengan el mismo acceso a la tecnología que tiene un niño rico aquí en Bogotá, o en Nueva York, o en Tokio, o en París, y eso genera una igualdad de oportunidades, que es lo que cualquier democracia debe buscar. Vamos con otra pregunta que nos llega por el hashtag Santos Responde por Twitter de la Universidad de la Tadeo Lozano. Dice Rubén Romero, si hay soluciones para proteger a los campesinos de la tercera edad. Tenemos un programa que hemos iniciado con mucha fuerza que se llama El Adulto Mayor, en donde le damos a aquellos colombianos, campesinos o no, que no han tenido nunca una oportunidad de ahorrar, de cotizar una pensión, porque nunca han estado ni siquiera en la formalidad, que tengan algo de ayuda, alguna pensión mínima para su tercera edad. Es un sector de la población muy vulnerable, y por eso ya llevamos 1.200.000 adultos mayores que están recibiendo esa ayuda. El propósito es duplicar en los próximos 4 años para que todos los adultos mayores en Colombia tengan esa ayuda, porque pues en esa edad volverse viejo es difícil. Infortunadamente nuestras familias están, y eso es algo muy malo, están cada vez cuidando menos de los adultos mayores, y por eso el Estado está cuidando más de ellos. Presidente, hacemos un salto espacial y nos vamos ahora a San Andrés. Nos preguntan desde Twitter, @tutorcerna, ¿qué pasó con el fallo de la Haya respecto a San Andrés? Que está la demanda que pusimos ante nuestra Corte Constitucional. Estamos esperando que esa Corte Constitucional se pronuncie sobre la demanda que pusimos para ver cómo procedemos. Yo tengo que cumplir con mi Constitución ante todo y sobre todo, juré cumplirla, por eso me tocó tomar la decisión también con el alcalde Petro. Eso no es porque a mí no me guste Petro o porque me guste Petro, sino porque tengo que cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia, y estoy esperando a que la Corte Constitucional falle la demanda para ver cómo procedemos de ahí en adelante. Seguramente sobre Petro podremos hablar más adelante en esta entrevista. Presidente, vamos otra vez en este ejercicio de hacer una convocatoria abierta para que sobre todo los jóvenes pudieran participar y preguntarle al presidente Santos en confidencialcolombia.com, y con la alianza de Terra salimos también a las calles y le preguntamos a los estudiantes directamente allí en sus centros educativos. Y ahí vuelve el tema de la educación y un poco el tema de cómo poder seguir financiando la universidad pública. Esta es la pregunta.
Presidente, si fuera reelegido, ¿cómo piensa solventar las crisis financieras de las universidades públicas en Colombia? Pues ya la estamos enfrentando en lo que llaman el CRE. El CRE es un impuesto nuevo que pusimos en la última reforma tributaria. Una parte importante va directamente a la universidad pública. El 75% va directo a la universidad pública, el otro 25% a los centros técnicos y tecnológicos, todo para mejorar la situación financiera de las entidades que están proveyendo educación superior o capacitación técnica y tecnológica. Las universidades nunca habían recibido recursos de esa magnitud. Sabemos que la demanda es aún mayor, por eso vamos a hacer más esfuerzos para que cada vez la universidad pública y la universidad en general sea más fuerte y pueda sobre todo darle mejor servicios y más acceso a los colombianos que quieren estudiar en las universidades. Presidente, siguiendo con el mismo tema, nos pregunta una universitaria acerca de la forma en que se gasta el presupuesto frente a la guerra y la educación. Presidente Juan Manuel Santos, ¿por qué le incrementas más presupuesto a las fuerzas militares cuando puedes implementar más presupuesto a la educación, ya que es el futuro de nuestro país? Magnífica pregunta, porque estamos en guerra, pero precisamente por eso tenemos que todos buscar la paz. El dinero que se va para la guerra, que es un dinero desperdiciado en el sentido de que no construye, sino que destruye, es un dinero que se podría dedicar a construir, a la educación, a la salud, a la inversión social. Y por eso, si logramos la paz, pues no vamos a tener esa necesidad de adelantar esa guerra que nos ha venido desangrando durante 50 años, porque es que llevamos 50 años dedicándole recursos a la guerra y esos recursos se pueden ahora, ojalá, si logramos la paz, dedicar a la educación, a la salud y a construir. Bueno, pues hay un estudiante justamente que tiene una preocupación muy concreta sobre los diálogos de La Habana. ¿Claro? Buenas tardes, quisiera preguntarle al presidente Juan Manuel Santos hasta cuándo van a seguir los diálogos con las FARC, teniendo presupuestado que era solo para un año. Y es bueno aclararlo que iba a ser solo para un año. Yo, personalmente, cuando me hicieron la pregunta en noviembre del 2012, me dijeron, ¿cómo le gustaría a usted que se desarrollaran los diálogos? Yo dije, ojalá esto se pueda solucionar y se pueda negociar en términos de años, de meses y no de años, es decir, en un año. La gente hizo las cuentas noviembre, entonces un año. Yo nunca desmentí, pero tampoco nunca confirmé, porque por supuesto sí estaba interesado en que no se juntaran las elecciones con el proceso de paz. Lo ideal hubiera sido terminar el proceso en noviembre del año pasado. No se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque arreglar un conflicto de 50 años no se puede hacer en 50 semanas. Eso nos dimos cuenta que era un imposible. Por supuesto que el proceso, que es complejo, tiene que seguir dando resultados, porque esos procesos se van desgastando. Es un proceso complejo, difícil. La gente a veces se cansa, y sobre todo de contradicciones. Esta semana vimos unos policías asesinados de la forma más vil por miembros de las FARC, y la gente dice, pero ¿por qué siguen dialogando en medio de semejante situación tan cruel? Son las reglas de juego que nosotros mismos impusimos. Yo dije, no hay cese al fuego porque necesitamos mantener la ofensiva militar para acelerar precisamente la solución del conflicto. En el proceso hay dificultades de entender esas contradicciones, pero yo estoy convencido de que es la mejor política hasta cuando sea necesario y posible. Los procesos también se van desgastando. Yo espero, no soy amigo de las fechas fatales, no estoy dando ningún ultimátum, sino yo espero que este año, 2014, logremos pasar Navidades
con un proceso de paz firmado. Presidente, volvemos a saludar a todos nuestros amigos de Latinoamérica y preguntamos, generalmente nosotros necesitamos unos ideales y un lugar hacia donde mirar. De esto se trata la próxima pregunta. Señor presidente, ¿cree usted que Colombia y los colombianos tenemos algún objetivo por el que luchar en este momento? ¿Está claro eso? ¿O cuál considera usted que es el objetivo por el que todos debemos trabajar? Qué linda pregunta, qué pregunta tan necesaria. Yo uso mucho una frase de un pensador griego que dice: para quien no tiene puerto destino, todos los vientos son desfavorables. ¿Eso qué quiere decir? Que uno siempre debe tener un objetivo, un puerto destino, buscar un camino, tener una visión. Yo tengo una visión, un país, una Colombia en paz y donde podemos generar prosperidad, pero que sea para todo el mundo, repartida equitativamente. Estamos trabajando en eso, hemos avanzado mucho, pero como dice el lema de mi campaña, falta mucho por hacer. Si logramos la paz, el resto se va a facilitar enormemente. Esa visión de país, una Colombia próspera y en paz, es lo que ojalá todos unidos, porque eso es muy importante. Si los pueblos se unen, les queda más fácil lograr los objetivos. Cuando los pueblos se polarizan, cuando se dividen, que por razones políticas prefieren que el país se vaya de bruces en lugar de seguir avanzando, pues esos pueblos pagan las consecuencias, sufren con esos resultados. En cambio, cuando se unen para lograr objetivos, así a través de la historia se hacen los grandes cambios, y yo creo que en Colombia estamos logrando ese gran cambio hacia la paz y hacia esa prosperidad, hacia una Colombia más justa, más equitativa, y nos va a quedar más fácil si lo hacemos unidos. Pues continuamos en esta entrevista interactiva con el presidente Juan Manuel Santos, y también saludamos a los estudiantes de la Universidad de La Sabana, que quizá en el saludo anterior se me olvidaron, aquí me lo están reclamando. El presidente, le hago una pregunta que le manda desde el IMPAU, @Cristian Adel, y es muy interesante porque tiene que ver con toda esta situación internacional de los rusos y Crimea. Dice, pregunta por cuál es la posición de Colombia ante la adhesión de Crimea a Rusia. Pregúntale que si tiene alguna pregunta más fácil. Pues presidente, yo creo que ese es uno de las consecuencias de las tecnologías, y es que estamos en un mundo globalizado y por supuesto vienen miles de preguntas, pero podemos cambiarlas si prefiere. No, está bien, pero nosotros tenemos que mantener como planeta unas reglas de juego que sean respetadas, una serie de condiciones mínimas de legalidad, de respeto por las diferencias, de diálogo. En este caso, lo que ha sucedido en Crimea, pues se ha denunciado, sobre todo en los países occidentales, como una violación a esas reglas de juego, y Colombia comparte esa apreciación, y ojalá esto se pueda resolver dialogando por las vías civilizadas, porque lo peor que le puede suceder al mundo es que esa situación genere un conflicto bélico que uno no sabe ni dónde comienza y sobre todo no sabe cómo puede acabar. Por eso ojalá que la diplomacia, en este caso, surta los efectos que debe buscar cualquier diplomacia efectiva, y es una solución negociada a esa situación. ¿Otra pregunta del Twitter, Carolina? Pues porque no vamos con las preguntas que teníamos como en el tintero, tú y yo un poco. Bueno, hay unas preguntas, digamos, de agenda nacional que queremos pues no dejar la oportunidad de estar aquí, presidente, después de que habíamos esperado mucho tiempo esta entrevista. Y tiene que ver, por supuesto, con la coyuntura y con el tema de Bogotá. También hay muchas preguntas del Twitter que nos están sugiriendo que le hagamos esa pregunta. Y es, en primer lugar, quisiera preguntarle si el día que tomó la decisión pudo, digamos, sentir que había sido esa la decisión que le correspondía al gobierno nacional, por supuesto, frente a los coletazos que pudiera eventualmente tener, y a Bogotá.
no me cabe la menor duda que la decisión que tomamos era la correcta. Yo estaba en una situación muy compleja, muy difícil. Cualquier situación iba a costarme, eso era evidente. Pero ahí es cuando uno tiene que tener unos principios, unos valores, un norte, una brújula. Y yo dije desde el puro comienzo de este proceso, se lo dije a Petro y se lo dije al procurador. Yo me voy a regir aquí por mi constitución, que juré cumplir, por las leyes y por la defensa de las instituciones colombianas, porque es la base de la democracia. Y me he comportado siguiendo esos parámetros al pie de la letra. No me he salido en un solo segundo ni milímetro de esos principios, esos valores y esa brújula que ha guiado todas las actuaciones. Cuando se presentó la decisión del Consejo de Estado, la carta que me envió a mí el procurador, que eso es muy importante porque ese es un procedimiento legal que me solicita proceder, como dice la Constitución, como dicen las leyes, actuar, y luego viene casi que a las 4 horas lo de las medidas cautelares. Nuevamente acudí a esas prioridades que a mí me obligan como presidente, Constitución, leyes e instituciones, y fue con base en eso que tomé la decisión que tomé. Entonces, sé que hay cuestionamientos, como toda decisión, pero creo que a la ciudad lo que más le convenía era dejar esa incertidumbre que le ha costado muchísimo a los bogotanos, tomar la decisión y proceder de acuerdo a la ley de aquí para adelante. Quizás sobre eso, presidente, que volver sobre una declaración suya en enero, donde que ha circulado mucho además por las redes, donde decía voy a respetar la decisión de la CIDH. ¿Qué circunstancias cambiaron, las que nos está mencionando? Qué bueno que usted me haya hecho esa pregunta, porque yo le dije a Petro, efectivamente, si mañana la Comisión Interamericana dicta unas medidas cautelares, yo las respeto. En ese momento no se había surtido ninguno de los mecanismos de nuestra propia justicia colombiana, no se ha surtido ningún proceso de tutela, que fueron más de 300, no se ha pronunciado ningún tribunal. O sea, yo lo que le dije es, si me vienen las medidas cautelares, yo las respeto. Ahora, surtieron todos los procesos, y ese es otro de los temas que yo dije desde un principio, que se le respete a Gustavo Petro como alcalde y como ciudadano todos los recursos que tiene a su disposición. Mucha gente ha dicho que ha abusado de los recursos, no me importa que haya abusado, pero se le han respetado esos recursos. Ha acudido a todo lo humano y lo divino dentro de los recursos que tiene a su disposición y se le ha respetado. Entonces, yo no puedo permitir que la institucionalidad colombiana sea puesta en tela de juicio, como si no hubiera funcionado. La Comisión Interamericana es subsidiaria, es complementaria cuando la justicia o las instituciones de un país no funcionen. En este caso, puede que la justicia en otros no haya funcionado, pero en este caso sí funcionó. En este caso obró en forma pronta y en forma eficaz. Que la decisión no le guste a unos o no le guste a otros, pues eso ya no me corresponde a mí entrar a juzgar. A mí me corresponde entrar a juzgar si funcionó la institucionalidad colombiana, y si funcionó. Entonces sería un desconocimiento a nuestras instituciones el decir, no, aquí no ha funcionado nada, la justicia no funcionó, entonces aceptamos las medidas cautelares. Yo personalmente, créame que no me gusta lo que está sucediendo desde el punto de vista, digamos, de principios. A mí que el procurador tenga semejantes poderes no me gusta, pero es la ley. Entonces cambiemos la ley. Que tengamos que remover un alcalde elegido popularmente, por supuesto que no me gusta, pero es la ley, es lo que a mí me obliga. Entonces, infortunadamente sucedió lo que sucedió, ahora saquemos el mejor provecho de esta circunstancia, tratemos de
Hoy precisamente hablé con el alcalde encargado, vamos a hacer un consejo de ministros en pleno el lunes para ver cómo podemos que esta transición no le cueste a Bogotá, no le cueste a la capital, porque ya le ha costado demasiado. Ya hoy le estaban diciendo a Pardo, Bogotá está acabada, fuera Pardo. Sí. Carolina, justamente, ¿por qué Pardo? ¿Por qué no Pardo? Es verdad, pero ¿cuáles son las razones para una persona que tenga experiencia de gobierno, una persona que tenga interlocución con todo el progresismo, con Petro? Acuérdense que Pardo fue el que negoció la paz con Petro. Sí. Una serie de señales, una persona que ha sido un buen ministro, que tiene cierta identidad, me pareció que era la persona más adecuada, más oportuna en este momento para una circunstancia tan difícil. Bueno, vamos a volver con una pregunta que nos hace un estudiante sobre el tema justamente que se ha cruzado en las últimas semanas, que es Petro, de tema agrario, pero básicamente la pregunta es sobre el futuro del agro en Colombia. Presidente Santos, ¿qué piensa hacer con la situación agraria en Colombia? Es la misma. Mira, la parte agraria en Colombia, nuevamente aquí hay una inmensa oportunidad. El conflicto, la guerra, que llevamos 50 años poniendo en la realidad del campo colombiano, pues ha significado que la inversión no va al campo y que la pobreza esté concentrada en el campo, que la desigualdad esté concentrada más en el campo que en las ciudades. Y si removemos el conflicto, la oportunidad para Colombia y para el campo colombiano es enorme. Somos uno de los 8 países del mundo, según la FAO, con un enorme potencial de aumentar la producción de alimentos en un mundo que cada vez está más necesitado de alimentos. Entre más crece la clase media en Indonesia, en China, en la India, más consumen, más alimentos necesitan y no hay ofertas masivas de alimentos. Colombia es uno de los países que lo puede hacer. Si ponemos en marcha las políticas adecuadas, ayer precisamente estaba hablando yo con las dignidades sobre los problemas y los compromisos que habíamos adquirido, pero si ponemos en marcha las políticas donde los campesinos de Colombia quepan al lado de los empresarios, porque la tierra colombiana necesita mucha inversión para ser productiva, toda la altillanura necesita una gran inversión, que los campesinos sean los dueños de la tierra, los dueños de los proyectos, pero que vengan las inversiones y permitan que esos proyectos sean una realidad. El potencial para el campo colombiano es enorme y eso es lo que estamos diseñando. En este año le estamos poniendo un presupuesto al sector agropecuario que nunca había visto el campo colombiano, y eso es apenas la primera cuota, porque se requieren inversiones en infraestructura, llevar carreteras para que se puedan sacar los productos, llevar colegios, llevar hospitales, bienes públicos, pero el campo colombiano tiene un gran futuro y por eso además, dicho sea de paso, en la agenda con las FARC, el primer punto tenía que ver con el punto de desarrollo rural, porque ahí nos íbamos a poner de acuerdo y nos pusimos de acuerdo de que aquí hay una gran oportunidad para todo el mundo, para toda Colombia, sobre todo para los campesinos. ¿Seguimos con preguntas de Twitter, Carolina? Sí, yo creo que con Twitter. Una última pregunta que ya estamos llegando al final. Bueno, presidente, nos pregunta Yeseni a Giraldo, ¿para usted Transmilenio es un sistema adecuado para la movilidad en Bogotá? En este momento no, la evidencia es clarísima, la gente ya no cabe, entonces en este momento no es adecuado. Ahora, si podemos hacer las inversiones que le aumenten su capacidad, ya que lo tenemos, pues podamos aumentar su capacidad lo más pronto posible. Pero yo estoy comprometido con el metro y yo espero, inclusive le dije al alcalde, aceleremos lo del metro, que ya están todas las condiciones dadas, e iniciemos esa construcción. La ciudad necesita un sistema de transporte masivo como el metro, que no va a solucionar todos los problemas, pero sí nos facilita muchísimo la movilidad. La movilidad en Bogotá se ha vuelto desesperante, cada vez peor, y por eso tenemos que
afrontar ese problema con toda la decisión. El Transmilenio en este momento no está siendo adecuado y es que lo estamos viendo. Los usuarios del Transmilenio cada vez están más inconformes. La última pregunta la envían desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Presidente, ¿usted cree que esta fue la muerte política para Petro? Pues yo espero que no, que pueda tener algún futuro político. A mí me ha dolido mucho lo que le ha sucedido ya a Gustavo Petro como persona. Yo nunca he sido amigo político de él, pero a través de los años hemos desarrollado como un respeto mutuo y ojalá pueda tener alguna vigencia política hacia el futuro. Presidente, finalmente me gustaría hacerle una pregunta sobre La Habana. ¿Cómo está el punto de narcotráfico y qué tan cerca estamos de tener un resultado en esto? Porque el país está esperando que ya después de las elecciones haya resultados concretos. No solo el país, yo también. Sí, supongo que usted es el más. Pues se está avanzando. Usted conoce los procesos de paz mejor que mucha gente, sabe lo complejo que son. Yo aspiro que podamos cerrar ese punto, ojalá antes de las elecciones presidenciales. Sería un gran avance y sería una demostración muy importante de que el proceso va. Estamos haciendo todos los esfuerzos. ¿Y el ELN arrancará, usted cree? Pues también ¿Usted esperamos. qué sabe? También esperamos. Presidente, muchas gracias. Carolina, muchas gracias. No, muchas gracias. Pues gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora, un poquito más de una hora de transmisión en directo por confidencialcolombia.com, por los portales de Terra en Colombia, en América Latina, esta entrevista interactiva en la que los jóvenes fueron periodistas por un día y muchos más ciudadanos nos acompañaron, nos enviaron sus preguntas, fueron miles de preguntas las que llegaron, tuvimos que hacer una selección después tras un proceso de votación y hoy pues hemos cumplido con ustedes porque fueron ellos los que lograron la presión además para que lográramos tener hoy al presidente candidato Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.